Hola, bienvenidos a Pragin Technologies. Mi nombre es Cristina Carrasco. Esta es la parte 1, Introducción a C Sharp. En esta lección veremos la estructura básica de un programa en C Sharp, qué es un namespace y el propósito del método main o principal. Vamos al ejemplo. Para eso vamos a abrir Visual Studio, Windows, presiono la tecla de Windows, escribo Visual Studio y damos clic en el icono de la aplicación. Damos clic en crear un proyecto y recordemos que en .NET podemos crear una gran variedad de programas utilizando diferentes lenguajes de programación como C Sharp, Visual Basic, JavaScript, diferentes plataformas como Linux, macOS, Windows, Android, Xbox, diferentes tipos de proyectos como de consola, de biblioteca, de escritorio, proyectos web. En esta lección nos enfocaremos en el lenguaje de programación C Sharp, en plataformas Windows, en tipo de proyecto de consola. Visual Studio nos da dos opciones: NetCore, que es para desarrollar en cualquier plataforma, Linux, Windows, macOS, y el Net Framework, que es para entornos de desarrollo de Windows. Para fines prácticos utilizaremos Net Framework. Damos clic en siguiente y ahora pondremos el nombre del proyecto. Le pondré C Sharp Introducción. Damos clic en crear. Esto creará un proyecto de consola de C Sharp. Bien, hablaremos del explorador de soluciones, la ventana de propiedades y el cuadro de herramienta en próximas lecciones, así que hay que cerrarlos por ahora. Y voy a hacer este programa tan simple como sea posible, así que removeremos código innecesario, dejando solo lo mínimo para que funcione. Entonces removeré esto, que es código innecesario, también esta parte de aquí, el namespace, y estos argumentos no los necesitamos. Si vemos el código, este programa es muy simple, solo tiene 3 líneas de código y 2 pares de llaves. Estas llaves y esta llave de apertura y llave de cierre, 3 líneas de código. Bien, ¿qué queremos que haga este programa? Quiero que este programa imprima un mensaje muy simple en la consola. Y se preguntarán qué es la consola. Pues la consola no es otra cosa que el command prompt o símbolo de sistema, también conocido como CMD. Para poder acceder al CMD tenemos que presionar Windows R y escribimos CMD y presionamos Enter. Esta pantalla que ven aquí es la ventana de comandos, símbolo de sistema o command prompt. Es una ventana. En una ventana como esta es donde quiero que el programa muestre el mensaje: bienvenidos al curso de introducción a C Sharp. Y para hacerlo es muy simple. Voy a cerrar esta ventana. No tengo que crear nuevos métodos ni nada por el estilo. Puedo hacer uso de clases que ya vienen incluidas en el Net Framework. Si eres nuevo en el framework de .NET, por favor revisa mis videotutoriales del Net Framework. Dentro del framework de .NET tenemos una clase llamada console, y esta clase a su vez tiene el método que necesitamos para mostrar un mensaje en pantalla. Esta clase console la podemos utilizar para escribir mensajes en la consola o leer mensajes de la consola. Este programa tiene que escribir algo en la consola, por lo que utilizaremos la función llamada WriteLine, y con esto le pasaremos el mensaje para que lo muestre en la consola. El mensaje que vamos a pasar es: bienvenidos al curso de introducción a C Sharp.
Y ahora para correr el programa solo debo presionar control F5 y nos muestra el mensaje en la consola y un mensaje que dice presiona una tecla para continuar. Si lo hago, la ejecución del programa termina y la ventana se cierra automáticamente. Y es así de simple. Si queremos mostrar un mensaje en pantalla, solo utilizamos el método WriteLine dentro de la clase console y pasar el mensaje que queremos que imprima o muestre en pantalla. Método WriteLine dentro de clase console y pasamos el mensaje. Bien, si vemos este programa hay varias partes envueltas en el funcionamiento de este. La primera línea de código, esta, using system, es la declaración de namespace. ¿Y qué es la declaración del namespace? Básicamente esta línea le dice al resto del programa que vamos a utilizar código que está dentro del namespace system. ¿Y qué es un namespace? Por el momento hay que entender que es una colección de clases, porque si vemos esta clase console, si pongo el mouse encima del system vemos que es un namespace, y si vemos esta clase console vemos que el nombre completo es system.console. Así que lo cual significa que la clase console existe dentro del namespace system. Y podemos decir, se podría decir que namespace es una colección de clases o que contiene clases. Si no tuviéramos la creación del namespace, ¿qué pasaría? Vamos a quitarlo. Miren, tenemos un error. ¿Cómo sé que tenemos un error? ¿Y cuál es el error? Sé porque aparece subrayado aquí rojo. ¿Y cuál es el error? Si pongo el mouse encima, aquí me dice el nombre console no existe dentro del contexto actual. Y si intento compilar este programa, veré el error aquí en la lista de errores. El menú compilar, clic en compilar solución y veo el error aquí. El nombre console no existe, lo cual significa que queremos utilizar una clase y el programa no sabe de dónde va a tomar la clase. Esto es porque pues, el programa no sabe dónde viene console y para hacer uso de clases dentro del namespace system necesitamos utilizar la declaración de using system, que era la que teníamos aquí arriba. Using system. Ahora si lo regreso, sí, ahora el programa compila correctamente, no hay errores. Si presiono control F5, veo la ejecución otra vez. Entonces al agregar using system, esto le dirá a nuestro programa que haremos uso de la clase console que está dentro del namespace system. ¿Es el namespace una colección de clases? No necesariamente, sino que es una colección de varios objetos. Por ejemplo, aquí está un namespace, es utilizado para organizar el código y es una colección de clases, interfaces, estructuras, enums o enumeradores y delegados. Ahora, hablaremos de todos estos objetos a detalle en próximas lecciones, así que por ahora no se preocupen por estos conceptos, es solo para entender el concepto de namespace. Básicamente el namespace se utiliza para organizar el código y es una colección de objetos. Solo para demostrar el hecho de que el namespace es una colección de objetos de todo esto, vamos a ver si escribo system. Y vemos qué cosas hay dentro de system. Una de las cosas es action, vemos que es un delegado. También está otro objeto activator, que es una clase. Interesante, si damos más hacia abajo, vemos que está configuration, que es un namespace. Oh, sorpresa, sí, un namespace puede contener a otros namespace adentro. Y que es un namespace, es algo que sirve para organizar el código, puede contener clases, delegados,
otros namespace, etc. ¿Es obligatorio que declaremos el namespace aquí? No necesariamente. Y les voy a mostrar. Si lo remuevo, sí, ya sabemos que va a marcar un error, pero podemos utilizar el nombre completo de la clase con namespace y nombre de clase. Y el código funciona, control F5, vemos el código, sigue mostrando el mensaje y ya, pues no es obligatorio utilizarlo. Podemos removerlo, poner el nombre completo de la clase con todo el namespace y utilizar pues todo el nombre, o también podemos utilizar using y agregar el namespace al programa. Esa es pues decisión de cada programador y depende de lo que más nos convenga. Por lo general se utiliza la declaración de los namespace al principio, porque si utilizamos la clase console, por ejemplo, en muchas partes del código no tendremos que repetir el namespace system en cada ocasión, y esto hace la programación más fácil porque básicamente tendríamos menos código. Otra cosa importante que entender aquí es que esta clase programa, y hay que entender que cualquier código que escriban estará dentro de una clase. Existen clases estáticas y clases de instancias, de las cuales hablaremos a detalle en próximas lecciones. Hasta entonces no se preocupen por este tema, pero tengan en mente que cualquier código que escriban estará dentro de una clase. Esta función main, por lo tanto, tiene que existir dentro de una clase, y así es, se encuentra dentro de la clase program. ¿Ok? Este método, esta función, las funciones y métodos son en realidad los que hacen el trabajo dentro de los programas. Hablaremos de funciones a detalle en próximas lecciones. Una función puede tener algo llamado modificadores de acceso, modificadores estáticos, pueden retornar diferentes tipos de datos, también tienen un nombre y parámetros, así que hablaremos de esto en próximas lecciones. Pero si vemos aquí esta función main, main es el nombre de la función. Esta función es muy importante en las aplicaciones de consola porque es donde se ejecuta este programa. Cada vez que corremos el programa, la ejecución de este iniciará justamente aquí, en esta llave, y pasará por aquí, correrá este código y después terminará aquí. Así que si corre el programa, ¿qué va a pasar? Pues la ejecución va a entrar aquí, va a mostrar esto en pantalla y va a terminar aquí. Y por ejemplo, ahora si copio este método main, ¿sí?, y creo otro método aquí, main1, vamos a regresar el using the system y remover esta parte. Entonces si creo una copia del método main, pero le cambié el nombre a main1 y al mensaje también le voy a poner 1 para identificarlo, ¿qué creen que va a pasar si yo ejecuto este programa? ¿Creen que se va a imprimir este mensaje o este o los dos? ¿Qué creen que pasará? Si vemos la definición de main, el método main es el punto de entrada para la aplicación. Entonces, si el método main es el punto de entrada para la aplicación, ¿cuál es el método main? ¿Este o este? Pues por supuesto que es este, main. Main1 no es el método main. Se llama casi igual, pero no es. Entonces, si main es el punto de entrada, significa que cada vez que ejecutemos este programa, este será el método que se va a llamar, sin importar que program tenga 100 métodos. Main será el principal y el que se va a llamar al iniciar el programa. La ejecución del programa iniciará aquí y terminará aquí. Por lo tanto, si ejecutamos este programa, solo veremos este mensaje. Y aquí está, solo vemos bienvenidos al curso de introducción a C#. Porque recordemos, punto muy importante, todas las aplicaciones de consola necesitan tener un método main
que es el punto de entrada y es donde se va a iniciar la aplicación. Pero, ¿qué tal si queremos que también se muestre este programa? ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy fácil. Justo antes de que termine la ejecución del programa, ponemos la llamada al otro método, main1. En este caso, ¿qué va a pasar? Al ejecutar el programa, iniciará en main, iniciará aquí, mostrará este mensaje en pantalla, luego continuará con esta parte y llamará a este método. ¿Qué significa llamar el método? Significa que va a iniciar otra ejecución aquí, entrar aquí, mostrar este otro mensaje, termina la ejecución aquí y al salir del método va a continuar con este flujo y terminar aquí. Presionaré control F5 y podemos ver que hizo lo que esperamos. Primero mostró el mensaje de main, después hizo la llamada main1 y mostró el mensaje que está dentro de main1. Una cosa que hay que tener en cuenta es que cada aplicación de consola debe de tener el método main. Si no lo tiene, no se va a ejecutar la aplicación, no va a tener el punto de entrada. Es obligatorio. Que básicamente le dice a la aplicación que es el punto de entrada del programa o que es donde el programa debe de iniciar la ejecución. Ahora, si vemos en el ejemplo que tenemos que usar la declaración de los namespace utilizando la palabra using, el nombre de namespace. También tenemos una clase. Recordemos que todo código va a estar dentro de una clase. El método main está dentro de la clase programa. Y en el caso de aplicaciones de consola, main es el punto de entrada. Y tenemos la llamada a este método greatline que está dentro de console y console está dentro de system, que lo que hace es escribir un mensaje en pantalla. Si vemos el ejemplo. Ahora, using system. La declaración de namespace using system indica el uso del namespace system. Un namespace es utilizado para organizar el código y es una colección de clases, interfaces, estructuras, enumeradores y delegados. El método main es el punto de entrada para la aplicación. Y esto es todo en esta presentación. Para recursos adicionales, por favor revisen la página web en pragymtech.com. Gracias por estar aquí y que tengan un excelente día.